Buenas tardes, hoy vamos a hablarles sobre la urografía excretora, también conocida como urografía intravenosa o pielografía intravenosa. Esta técnica es capaz de mostrarnos una gran variedad de lesiones de tracto urinario. Es una técnica fácil de llevar a cabo y es bien tolerada por la mayoría de los pacientes. Esta técnica se realiza desde su inicio en 1920 para evaluar el tracto urinario tanto anatómica como funcionalmente, y en ella se pueden observar tanto riñones, uréteres y vejiga. Sin embargo, la urografía excretora ha sido reemplazada como el método imagenológico más utilizado en urología, por algunos otros tales como ultrasonido, TAC y resonancia magnética. Aún así, se puede utilizar para localizar lesiones muy pequeñas dentro del tracto urinario. Hablaremos ahora sobre cómo se lleva a cabo el estudio. Esta técnica utiliza el yodo como medio de contraste. Se administra por vía intravenosa 100 ml en el adulto, con el fin de que los riñones lo capten por la circulación y lo eliminen por las vías urinarias. Cuando es captado, se toman placas en diferentes tiempos para ver la función renal, así como alteraciones en el tracto urinario excretor. Las placas se toman en el siguiente orden. La primera es una placa de control. Esta es una placa simple de abdomen que se toma a los 10 segundos. La radiografía debe incluir centralización a nivel de L2. La segunda es una placa localizada, para ver la captación de los riñones a los 10 minutos. En ella es posible diferenciar cálices, pelvecillas y ureteros. La tercera es una placa panorámica o placa de impregnación. Se toma a los 30 minutos y en ella se pueden descubrir alteraciones en los ureteros. La cuarta es una placa premiccional. Esta se toma a los 60 minutos y sirve para ver el llenado vesical. Como recordatorio, se inicia con una placa de control, seguida una placa de captación, después una placa de impregnación. Existen algunas modificaciones a esta técnica, tales como la técnica de Arata, la cual se indica en pacientes con niveles de urea mayores a 100 miligramos. A estos pacientes se les indica una dosis triple de yodo en infusión intravenosa, esto con el afán de forzar al riñón. Además, existe la técnica de Maxwell, que está indicada en pacientes con circulación renal o flujo renal muy acelerado, a los cuales se les tomarán placas cada minuto por los primeros 5 minutos. Esta técnica tiene como contraindicaciones deshidratación grave, estado de shock e hipersensibilidad al medio de contraste, y como ventajas que es mínimamente invasivo, tiene pocas complicaciones y es un procedimiento relativamente rápido. Ahora hablaremos sobre el cistograma. También es llamada cistografía miccional. Esta es una técnica radiográfica que consiste en poner de manifiesto la vejiga urinaria, mediante la introducción de medio de contraste hasta tener la represión, y la posterior realización de radiografías seriadas para su valoración. Esta técnica se utiliza para evaluar la anatomía vesical y es el método de elección para confirmar o descartar reflujo vésico-ureteral. Constituye uno de los mayores apoyos diagnósticos de las alteraciones del tracto urinario. Sus objetivos fundamentales son demostrar patología de la vejiga, demostrar patología de la uretra y demostrar reflujo vésico-ureteral. A continuación describiremos los pasos para llevar a cabo esta técnica. El estudio consta de 7 fases. La primera, la fase de preparación. Esta es de gran ayuda para establecer una buena comunicación, conquistar la confianza y colaboración del paciente. La segunda, fase de limpieza. En esta se realizan maniobras de asepsia y antisepsia del meato y zonas vecinas, dando especial importancia a la limpieza del glande y la vulva de acuerdo con el sexo del paciente. La siguiente es la fase de cateterismo. En esta se introduce a la vejiga una sonda Foley, debiendo lubricarla de manera correcta para que el sondaje sea lo menos molesto para el paciente. Después viene la fase de llenado vesical. En esta se introduce medio de contraste yodado e hidrosoluble, de preferencia calentado previamente a 37 grados centígrados. Después viene la fase de radiografías. En caso de reflujo, se deben realizar radiografías en posición oblicua para ver la entrada del uréter en la vejiga. La sexta fase es la fase miccional. Esta fase consta de la toma de 2 radiografías con chorro franco. La posición variará del sexo y de la edad. En pacientes adultos, la posición será en bipedestación con una pierna en un plano más elevado que el otro, como en un peldaño de escalera. Por último, la fase de control postmiccional. Esta se realiza con la finalidad de valorar el residuo vesical en caso de existir. Hablaremos ahora sobre la toma de placas. Después de la introducción del medio de contraste, se toman placas AP y lateral de control y oblicuas si es necesario. Se realiza después la placa miccional
y por último la placa postmiccional para verificar la presencia de orina residual. A continuación vamos a mostrar algunas fotografías de patologías que son comúnmente diagnosticadas por este estudio. La imagen nos muestra un claro reflujo vésico-ureteral. La extravasación, como la imagen lo muestra, es el escape de líquido por medio de la vejiga. Otra patología que puede ser descubierta por este estudio es un defecto de llenado vesical. Este estudio es bien tolerado por los pacientes, también es mínimamente invasivo y su única contraindicación es la infección de vías urinarias.